Buenos días, buenas tardes. En este video quiero hablar sobre la palabra soltar. Soltar no es lo que pensamos en general, ¿no? Es la palabra más usada dentro del mundo espiritual y a veces la más malentendida, ¿no? Soltar, dejar ir, despegate, fluir. Son probablemente las palabras más repetidas dentro de, obviamente, de esta espiritualidad, ¿no? El coaching, la autoayuda. Y todos tienen una cualidad particular. Suenan a consejo, pero en realidad no dicen mucho, ¿no? Porque nadie explica qué significa realmente soltar, o cómo se hace, qué pasa en el cuerpo, en el sistema nervioso, cuando algo se suelta de verdad. Y esto creo que es lo más importante. ¿Por qué no se puede soltar algo que todavía no fue completamente sentido? Vamos a tratar de desmontar la palabra con psicología real, con neurociencia, con lo que el apego hace en el cerebro y con lo que básicamente el campo akáshico muestra sobre todos los patrones que justamente quedan pegados. Sin romanticismo, sin el solo tenés que querer, ¿no? Porque soltar no es una decisión, es un proceso. Y confundir las dos cosas es una de las razones por qué tanta gente se siente culpable de no poder soltar algo que debería haber soltado hace muchísimo. Para eso vamos a tener que hablar primero de qué es el apego, ¿no? Y por qué el cerebro no quiere soltar. Para entender esto de por qué es tan difícil soltar, primero hay que entender por qué nos aferramos. El psiquiatra Bowlby básicamente pasó décadas estudiando el apego, ¿no? La necesidad humana fundamental de vincularse con otros para sobrevivir, ¿no? Sus conclusiones básicamente fueron muy claras. El apego no es una debilidad emocional ni una dependencia patológica. Es un sistema neurobiológico de supervivencia. Es perfecto. Los bebés que se vinculan con un cuidador sobreviven. Los que no. Apego. Ese sistema de apego no desaparece en la adultez. Se hace más sofisticado, ¿no? Se aplica no solamente a personas, nos apegamos no solamente a personas, sino también a situaciones, a identidades, ideas sobre lo que somos, ¿no? Expectativas sobre lo que debería ser la vida, ¿no? Básicamente podemos apegarnos a todo. El cerebro trata todas esas cosas como si fueran fuentes de seguridad. Y cuando se pierden o se ven amenazadas, activa la misma alarma que activaría ante un peligro físico real. Es biológico. Y justamente la neurociencia lo confirma. Cuando perdemos algo a lo que estamos muy apegados, persona, vínculo, identidad, versión de nosotros mismos, el cerebro procesa esa pérdida en las mismas regiones que procesa el dolor físico. La corteza es la misma que cuando te golpeas, la corteza cerebral. Y se activa justamente cuando experimentas rechazo o pérdida. El dolor social y el dolor físico son, a nivel neurológico, el mismo tipo de señal. Y el cerebro está diseñado para minimizar la incertidumbre. Para él, lo conocido, para nuestra cabeza, lo conocido, aunque sea doloroso, es más seguro que lo desconocido. Cada vez que intentás soltar algo, tu sistema de supervivencia registra eso como una
pequeña muerte, como una amenaza, y va a reaccionar en consecuencia. Eso no es debilidad, es biología. Somos así, somos perfectos. Y entender esto cambia completamente la manera de relacionarte con tu propia dificultad para soltar. Autocompasión, dirían los budistas. La versión, obviamente, que circula en el mundo espiritual, ese de soltar, ¿no? Es más o menos básicamente así. Identificás lo que te hace sufrir, tomás la decisión consciente de liberarte de eso, lo entregás al universo, lo visualizás siendo liberado y listo, soltaste. El problema es que eso no es soltar, eso es suprimir. Cuando tomás la decisión cognitiva de ya no me importa o ya lo solté, sin que tu sistema nervioso haya procesado realmente esa pérdida, lo que haces es enterrar algo que sigue vivo. No lo disolviste, lo tapaste. Y lo que se tapa con presión no desaparece, se comprime. Y en algún momento, generalmente cuando es menos esperado, vuelve con más fuerza. A todos se nos hace coherente el proceso de duelo. La persona perdió a alguien. Tiene que llorar, tiene que hacer su duelo, tiene que hacer su proceso de pérdida. Acá es lo mismo. La espiritualidad popular, básicamente, convirtió el soltar en una declaración, en una afirmación, en algo que se anuncia. Ya solté esa relación, ya perdoné, ya dejé ir ese trabajo. Y a veces, obviamente, es cierto, ¿no? Pero muchas veces es una historia que la mente se cuenta para no tener que atravesar lo que hay que atravesar, el proceso de duelo. El duelo no solamente es por fallecimiento. La señal de que no soltaste es simple. ¿Cómo sé que no solté, Ceci? Porque el tema te sigue generando una reacción, sigue generando tensión en el cuerpo, hay carga emocional. Tenés pensamientos recurrentes sobre ese tema. O tratas de evitarlo, ¿no? Cuidadosamente porque tratar de que no te lo recuerden, ¿no? Eso no es indicio de un fracaso espiritual. Es información. El sistema te está diciendo que hay algo ahí que todavía no fue completamente procesado. La única manera de procesar algo completamente es atravesarlo, no rodearlo. La doctora Frances O'Connor es una de las principales investigadoras mundiales en neurociencia del duelo. Lo que sus estudios muestran, muy consistentes y a veces perturbadores, es que el duelo no es una serie de etapas que se atraviesan en orden y se terminan, ¿no? Básicamente es una reorganización profunda del sistema nervioso. Cuando perdés algo a lo que estamos apegados, especialmente puede ser obviamente una persona, el cerebro, nuestra cabeza, literalmente tiene que reorganizar sus modelos predictivos, porque nuestra cabeza construye modelos del mundo, de la realidad, que incluyen a esa persona. Sabe dónde está, qué hace, cómo responde, y más si lo proyectamos a futuro. Y cuando esa persona ya no está más, esos modelos siguen activándose y siguen chocando contra la realidad. ¿De qué? De la ausencia de esa persona. El dolor del duelo es ese choque repetitivo. El cerebro buscando a alguien que ya no va a aparecer. Y está activando
el sistema de apego como un bebé y encontrando el vacío. Esa persona ya no está. Y la única forma en que esos modelos se reorganizan es a través del contacto repetido con la realidad de esa pérdida. No es a través de la decisión de yo lo solté. A través del tiempo, la presencia con lo que es y la experiencia gradual de que la vida sigue teniendo contenido sin lo que se perdió. O'Connor, esta doctora, lo dice con mucha claridad, ¿no? Que a veces, muy pocas veces se escucha. No se trata de dejar ir, sino de integrar. La pérdida no desaparece, se incorpora a quien sos. Y eso es muy distinto a soltarla como si nunca hubiera importado. Cuando dije suprimir, reprimir, me gustaría saber, en realidad, hablar sobre lo que es la diferencia entre soltar y reprimir, ¿no? Y cómo distinguirlos, cómo sé que estoy soltando o cómo sé que estoy reprimiendo. Esta es básicamente la más difícil de hacer dentro de nuestra propia experiencia, ¿no? Reprimir se parece a soltar, porque es la misma sensación de alivio que tenemos, ¿no? La misma sensación de que yo ya pasé la página, pero tiene una diferencia crucial. En la represión, el tema sigue siendo activo, sigue generando reacción cuando aparece, sigue ocupando energía de nuestro sistema, aunque esa energía no sea visible, porque nada, la tenemos guardada dentro, ¿no? En una línea de flotación. Soltar de verdad se parece más a cicatrizar que a olvidar. La herida ya no duele al tocarla. La recuerdo, pero ya no me arrastra. La persona, la situación, la identidad que se perdió, lo que no importa, sigue existiendo en la memoria, sigue teniendo su lugar en la historia, pero ya no tiene el poder de definir el presente. Ya no reacciono. Recordar no es reaccionar. Hay una pregunta muy útil para distinguirlos. ¿Cómo sé que solté y cómo sé que estoy reprimiendo? ¿Puedo hablar de esto con tranquilidad? ¿Puedo encontrarme con lo que me recuerda ese tema, esa situación, ¿no? Ese lugar, sin que mi sistema nervioso se dispare, sin que genere ninguna emoción? Si la respuesta es sí, listo, algo se procesó, ¿no? Realmente. Si la respuesta es no, no puedo, hay evitación, hay tensión, ¿no? Hay una historia que justifica por qué no necesitas enfrentarlo, ¿no? Probablemente no soltaste, probablemente hayas tapado. Y tapado no es malo en sí mismo. A veces es lo único que podemos hacer en ese momento, ¿no? El sistema nervioso no puede procesar todo al mismo tiempo. Pero es importante no confundirlo con soltar, porque si lo confundís, te privás de hacer el trabajo que eventualmente necesitas hacer. Desde el campo akáshico, obviamente, hay algo que ilumina todo esto de una manera particular. Los patrones de apego, las formas en que te vinculás, los que buscás, lo que uno tiene miedo de perder, ¿no? Los vínculos que repetimos, no son solo hábitos psicológicos, son información activa en el campo akáshico, frecuencias, ¿no? energéticas que el sistema lleva, que la persona lleva, que siguen generando respuestas con ellas mismas, ¿no? Por eso podemos tener la comprensión intelectual más clara sobre por qué estás pegado a algo. Podemos saber exactamente de dónde viene ese patrón, cómo se formó, cómo lo sostiene, qué se sostiene. Si ese patrón sigue activo, obviamente.
porque la comprensión mental no llega al nivel donde llega el patrón, que básicamente es el sistema nervioso, el cuerpo y el campo. Todos son uno. Lo que el trabajo básicamente hace con el campo akáshico, se puede demostrar esto, la información que sostiene el apego, no para analizarla, sino para verla con suficiente claridad, como para que no pierda coherencia, para que el sistema ya no la reconozca como necesaria para su equilibrio. Eso no es una decisión ni una visualización, es una reorganización que ocurre cuando la conciencia que sostiene ese patrón cambia de nivel. Cuando algo que era invisible se vuelve visible, y cuando se vuelve visible, ¿no? Que ya no es transparente, que podemos verlo desde afuera, ¿no? En lugar desde adentro, el patrón empieza a perder fuerza. No porque lo decidiste, porque ya no podés no verlo. Y lo que se ve completamente no puede seguir operando de la misma manera. Para eso se necesita tiempo. Una persona que perdió a alguien en ese momento no puede ver desde afuera el patrón. Su sistema está activo. No, simplemente no puede. Cuando su sistema nervioso, emocional, se tranquiliza, puede hacer este trabajo, puede ver el dolor, la muerte, la desaparición de esta persona y puede cambiar ese patrón, porque lo vio, pero para eso se necesita tiempo. Entonces, ¿qué es soltar realmente? Soltar es el resultado de un proceso, no de su punto de partida. No podés decidir soltar y que eso sea suficiente. Podés decidir empezar el proceso que eventualmente produce el soltar. Ese proceso tiene algunas condiciones, básicamente, que la neurociencia y la psicología identifican consistentemente. Sentir lo que hay que sentir. Completamente. Sin apurarlo hacia el reordenamiento ni la resignificación. Permitir el duelo, que el duelo haga su propio tiempo, que no es lineal, que tiene avances, que tiene retrocesos, que a veces parece que ya pasó, pero vuelve, y desarrollar una relación diferente con la incertidumbre, la capacidad de estar con el silencio, con el vacío, que deja lo que fue, sin apuro por llenarlo con otra cosa. Es propio del soltar. Lo que no ayuda es la presión de que ya deberías haberlo soltado. El juicio sobre lo que seguís pensando sobre eso. La espiritualidad, muchas veces, que te dice que si no soltaste es porque no querés o porque no tenés suficiente fe. El sistema nervioso no procesa la pérdida en el tiempo que uno quiere. Lo hace en el tiempo que necesita. Y lo único que podés hacer para ayudarlo, o en realidad lo más útil que podés hacer para ayudarlo, es estar presente con lo que es, sin intentar apurarlo, sin intentar taparlo. Eso es lo más difícil que cualquier otro ritual de soltar. Y por desgracia es lo único que realmente funciona. Soltar no es una decisión. Soltar es lo que queda cuando terminaste de sentir lo que había que sentir. El apego es un sistema neurobiológico de supervivencia. Somos perfectos. Es nuestro sistema nervioso reaccionando de manera perfecta hacia la realidad.
no es una debilidad. El cerebro está diseñado para aferrarse a lo conocido, porque lo conocido se percibe seguro. Lo desconocido se percibe incierto, aunque sea mejor. La versión espiritual del soltar, decidirlo, visualizarlo, anunciarlo, repetirlo, afirmarlo, generalmente produce una represión, no una liberación. Porque enterrás lo que está vivo y lo que se entierra vuelve a la superficie en algún momento. El duelo real, obviamente según la neurociencia, no es dejar ir, es integrar la pérdida a quién sos. Eso no desaparece, se transforma. La diferencia entre soltar y reprimir está en si el tema sigue vivo, si el tema sigue siendo activable. Si sigue generando reacción, todavía no fue completamente procesado. Y desde el campo akáshico, los patrones de apego son información que se reorganiza cuando la conciencia puede verlos con claridad. No cuando los decidimos soltar. Digo soltar y no sé qué estoy soltando. Soltar no es una decisión. Es lo que queda cuando terminaste de sentir. No podés apurarlo, no podés visualizarlo para que llegue más rápido. Solo podés estar presente con todo ese proceso, sin juzgarlo, sin apurarlo, sin taparlo con una historia espiritual, ¿no? Que obviamente va a ser más cómoda que la realidad. Y esa presencia sin apuro, básicamente, es probablemente el acto más valiente y maduro que existe en una persona. Si esto te abrió algo, nada, seguí explorando. Obviamente, también va a haber más videos en este canal. Si querés trabajar los patrones de apego desde el campo, no para apresurar el soltar, sino para entender qué es lo que se sostiene, en mi página ceciliagavilan.org vas a encontrar cursos y formaciones y obviamente nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.